¿Quién como Dios? Y después de Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a esta consagración al Espíritu Santo. Me presento, mi nombre es Dimitri Ausaque, misionero de este movimiento Lazos de Amor Mariano. Pertenezco a la provincia de San Francisco Javier. Reciban un caluroso y fraterno saludo en los corazones de Jesús y María. El tema de hoy en esta consagración maravillosa que Dios y la Santísima Virgen María nos están regalando se llama Dones del Espíritu Santo. Y hablando del Espíritu Santo, vamos a hacer primero una oración inicial pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine en esta charla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Oh Espíritu Santo, ayúdame a cumplir mi compromiso. Concédeme todas las gracias. Planta y cultiva en mí el árbol verdadero de la amabilísima María, para que crezca y dé flores y frutos abundantes. Oh Espíritu Santo, concédeme amar y venerar a María, tu esposa fidelísima, apoyarme en su amparo maternal y recurrir a ella confiadamente en todas circunstancias. Forma con ella a mí a Jesucristo hasta la plena madurez espiritual. Amén. Pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos ilumines, que nos acompañes en esta charla, en esta lección de la consagración al Espíritu Santo. Que vivimos, Espíritu Santo de Dios, que derrames tus gracias sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de los que están conectados a esta consagración en estos momentos. Pedimos que nos des las palabras, las ideas, lo que tú quieras que nosotros digamos y que nos haga bien para nuestra alma. Te pedimos, Madre Santísima, que nos acompañe, mamá, tú que eres la esposa del Espíritu Santo, para que con tu manto maternal nos protejas a todos los que nos estamos consagrando a tu esposo, el Espíritu Santo. Te pedimos tu protección en esta hora. Sellamos con tu sangre preciosa, Señor Jesucristo, este momento, esta charla, los medios de comunicación, para que sea tu sangre preciosa protegiéndonos, sellándonos y librándonos y protegiéndonos de todo mal. Pedimos la intercesión de nuestro Papá San José, al Arcángel San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda la corte de santos ángeles nos acompañe en esta charla, para que dé los frutos que tú quieres, Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y como estábamos diciendo inicialmente, esta charla de hoy, esta lección se llama Los dones del Espíritu Santo, y los vamos a clasificar, o para que sea de una forma más sencilla y más dinámica, lo vamos a hacer esta lección del día de hoy con 7 pasos o 7 preguntas con respecto a este tema. Y la primera pregunta sería: ¿por qué esta consagración es importante? ¿Por qué esta consagración es importante para ti y para mí? Esta consagración es importante porque el Espíritu Santo de Dios es necesario en nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios es necesario en nuestra vida espiritual, personal, laboral. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda a nosotros a superar cualquier dificultad, cualquier vicio, cualquier pecado que de pronto en nuestra vida no hemos podido superar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Juan 15:5, dice el Señor en su palabra: sin mí no podéis hacer nada. Entonces podemos ver que la necesidad que tenemos, y en estos tiempos que estamos viviendo necesitamos la gracia, necesitamos la fuerza, necesitamos el vigor, necesitamos la valentía que solamente lo da el Espíritu Santo. Si nos vamos a Hechos de los Apóstoles 2, del 1 en adelante, donde nos habla del Pentecostés, vemos cómo los apóstoles en ese tiempo se sentían que estaban
tristes, se sentían que estaban con miedos, con dudas, sentían que podían tirar la toalla, sentían que no podían seguir. Si recordamos, habían matado a Jesús, y si recordamos, todos ellos tenían miedo porque pensaban que los iban a matar también. Y en ese Pentecostés que estaban todos reunidos en ese segundo piso, eran casi las 9 de la mañana, estaban todos reunidos alrededor de la Santísima Virgen María, vemos cómo todos ellos reunidos empezaron a alabar y glorificar al Señor, a pedir la presencia del Espíritu Santo, y vino un viento fuerte, un temblor, un estruendo que estremeció toda la casa y estremecieron los corazones de cada uno de los que se estaban ahí reuniendo. Dice la palabra de Dios que eran lenguas de fuego que se posaban sobre cada uno de los apóstoles, y empezaron a dar nuevas lenguas de las maravillas de Dios, nuevas lenguas de acuerdo a como se las daba el Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos que necesitamos esa fuerza, vemos que necesitamos de esa presencia del Espíritu Santo. Eso sería ahí como la primera pregunta, ¿verdad? ¿Por qué es importante la consagración? Porque la necesitamos como cristianos, la necesitamos como consagrados, la necesitamos como aquellas personas que necesitamos alimentarnos de la fuerza del Espíritu Santo, alimentarnos de Dios. Dios está tocando a la puerta, como dice en su palabra en Apocalipsis 3:20, Apocalipsis 3:20, dice el Señor en su palabra: yo estoy tocando la puerta, el que abre la puerta, yo entraré y cenaremos juntos. Y en esta consagración, lo que el Señor nos invita, por eso les decimos, muchachos, que perseveren en esta consagración hasta el final. Pero tú y yo tenemos que abrir la puerta al Espíritu Santo, la puerta total y completamente, para que ese Espíritu Santo haga la obra en cada uno de nosotros, nos renueve, como dice la palabra de Dios cuando Jesús le hablaba a Nicodemo. ¿Qué le decía? Tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer en agua y en espíritu. Y eso es lo que nos hace la acción del Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo lo que hace es que nos renueva. Te tiene que renovar, te tiene que cambiar tu vida. El hombre viejo tiene que quedar atrás y empezar un hombre nuevo. Por eso el Señor se lo decía a Nicodemo: tienes que nacer en agua y en espíritu. Y Dios hace nuevas todas las cosas. Y Dios quiere hacer nuevas todas las cosas en ti y en mí. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. Bueno, seguimos con la segunda pregunta. Y dice así: la segunda pregunta nos habla de que sobre qué está sostenida nuestra vida moral y espiritual. Sobre qué está sostenida nuestra vida moral y espiritual. Y dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1830, para contestar esta pregunta, dice: toda nuestra vida moral y cristiana está sostenida sobre los dones del Espíritu Santo. Está sostenida sobre los dones del Espíritu Santo, para que nosotros nos dejemos guiar, nos dejemos inspirar por ese Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, está sostenida sobre los dones del Espíritu Santo. Vemos todo lo que como cristianos nosotros necesitamos esa acción, necesitamos esa fuerza del Espíritu Santo, y está sostenida sobre esos dones que lo vemos manifestados en los sacramentos, ya sea la Eucaristía, ya sea el sacramento de la confesión, ya sea el sacramento del matrimonio, ¿verdad? Entonces vemos que sobre los sacramentos, sobre los dones del Espíritu Santo, está sostenido esa vida cristiana, y lo vemos en los sacramentos. Ese tema de los sacramentos, pues más adelante en otra lección, pues se tomará. Vamos con la tercera pregunta, y es la pregunta inicial, podemos decir, de este tema, que dice: ¿qué son los dones espirituales? Y también este numeral 1830 del Catecismo nos lo dice: ¿qué son los dones espirituales? Los dones espirituales, dice el Catecismo de nuestra Iglesia, en este numeral, nos dice que son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil
para que sigamos los impulsos del Espíritu Santo. Son disposiciones permanentes. Son disposiciones permanentes para hacernos dóciles y poder seguir los impulsos o las inspiraciones del Espíritu Santo. Entonces, vemos que son disposiciones permanentes. ¿Pero por qué son disposiciones permanentes? Y eso nos llevaría a la siguiente pregunta o a la tercera pregunta. ¿Por qué son disposiciones permanentes? Pues porque están en nosotros, porque viven en nosotros, porque actúan en nosotros, porque desde el momento que nosotros recibimos esos dones del Espíritu Santo, actúan permanentemente en nuestra vida. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta, que sería: ¿en qué momento recibimos los dones del Espíritu Santo, verdad? ¿En qué momento lo recibimos? Lo recibimos en el bautismo. En el bautismo es que recibimos esos dones. En el bautismo, cuando somos bautizados. Cuando somos bautizados ocurren tres cosas. Ocurren tres efectos, podemos decir, y lo dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1279. Numeral 1279. ¿Y qué efectos ocurren en ese bautismo? Ocurren tres efectos que son: primero, el perdón del pecado original y el perdón de nuestros pecados. Ese sería el primer efecto en cuando nos bautizamos. El segundo efecto es que nos hacemos hijos de Dios, nos hacemos hijos del Padre Celestial, nada más y nada menos, y nos hacemos hermanos de Jesucristo. Entonces vemos el efecto que tiene este bautismo. Y en el tercer efecto es que nos convertimos en templos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan aquella palabra? Primera de Corintios 6:19, donde dice Pablo que somos templos del Espíritu Santo. Bueno, en ese bautismo nosotros recibimos los dones del Espíritu Santo, recibimos ahí la gracia que tiene este sacramento, y ahí es donde realmente nosotros recibimos esos dones. Y bueno, y de aquí vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, que sería: ¿cuántos son los dones del Espíritu Santo? ¿Cuántos son y cuáles son los dones del Espíritu Santo? En este concepto, cabe aclarar, en este concepto del Espíritu Santo, del tema de los dones del Espíritu Santo, tenemos que tener claro tres conceptos que se manejan: los dones, los carismas y los frutos del Espíritu Santo. Son tres conceptos del Espíritu Santo, pero que tenemos que diferenciar. El tema de hoy son los dones del Espíritu Santo. A la próxima lección pues se hablará de temas también del carisma, de los carismas del Espíritu Santo, y otro tema, otra lección sería los frutos del Espíritu Santo. Pero el tema que nos atañe en el día de hoy es los dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son los dones y cuántos son y cuáles son los dones del Espíritu Santo? Entonces, los dones del Espíritu Santo son 7. Son 7 los dones. ¿Y cuáles son? Bueno, tenemos el don de la sabiduría, el don de la fortaleza, el don del consejo, el don de la piedad, el don del entendimiento, el don de la ciencia y el don de temor a Dios. Entonces, ¿cuántos dones son? 7. Y son estos que acabamos de nombrar, ¿verdad? Entonces, ya vamos para la siguiente pregunta. Ya vamos por si no estoy mal, vamos por la cuarta pregunta, ¿verdad? Vamos para la siguiente pregunta, que sería la explicación de los dones del Espíritu Santo. Entonces sería: de estos 7 dones, vamos explicando uno a uno, ¿verdad? Entonces dice, el don de la sabiduría. El don de la sabiduría es un gusto especial
por todo lo espiritual, por todo lo que se refiere a Dios. Cuando hablamos del don de sabiduría, es ese, no es la sabiduría del mundo, de la teoría, del conocimiento, sino vemos que es el don del gusto especial por todas las cosas de Dios. O sea, todo el que le inspira las cosas de Dios, le llama la atención de las cosas de Dios, ese gusto hacia las cosas de Dios, es el don de la sabiduría. El segundo punto o el segundo don es el don de la fortaleza. El don de la fortaleza es una fuerza especial para realizar lo que Dios quiere en nosotros y para resistir con paciencia y valor las contrariedades de la vida. O sea, es hacer la voluntad de Dios y resistir con paciencia y valor las contrariedades de la vida. Vemos este don maravilloso, el don de la fortaleza. Muchas veces nosotros lo vemos en el día a día y decimos, Señor, ya no puedo más. Señor, ya no voy a seguir más, ya no puedo más con este problema, con esta situación. Pero siempre Dios va dando la fortaleza. Lo dices de boca, pero sigues adelante con la ayuda de Dios y le pides a Dios y Dios te va dando esa gracia y Dios te va dando esa fortaleza. Este don de la fortaleza lo vemos mucho en la Santísima Virgen María. Eso lo dice Juan 19:25, que dice que María estuvo hasta el final, estuvo en la cruz acompañando a Jesús, la pasión y muerte de él. Y vemos la fortaleza que tuvo la Santísima Virgen María para poder soportar todas estas adversidades, esta situación, este dolor grande de ver a su hijo crucificado y muerto. Entonces vemos que ese don lo tenemos ahí en nosotros, lo recibimos en ese bautismo. Vamos al tercer don, que se llama el don del consejo. El don del consejo hace que el momento de escojamos lo que nos conviene. Inspira lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. Muchas veces en nuestra vida vemos que tenemos dudas, tenemos confusiones, a veces se nos presentan varios caminos para tomar una decisión y lo mejor es acudir a la oración, lo mejor es acudir a Dios para que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine. Entonces, cuando nosotros le pedimos, cuando nosotros oramos, vemos que el Espíritu Santo de Dios es el que nos ilumina, es el Espíritu Santo el que nos da esa gracia, el que nos da esa fortaleza, ¿verdad? Entonces, vemos que escogemos lo que mejor nos conviene porque es el Espíritu Santo el que nos va dando esa claridad, esa luz. Bueno, y vamos para el cuarto, porque el tiempo es oro. Vamos para el cuarto don, que se llama don de la piedad. ¿Qué es el don de la piedad? Es muy bonito este don. Dice, es una especie de afecto filial hacia Dios, el auténtico espíritu religioso de confianza filial que nos permite rezar y darle el culto con amor y sencillez a Dios. Como un hijo le habla a un padre. A mí me gusta esta parte de este don de la piedad porque es el afecto filial. O sea, ¿cuál es el afecto filial? Afecto de familia, de que tú eres hijo de Dios y le puedes hablar al Padre como un verdadero hijo, ¿verdad? Entonces, ese es el don de la piedad que te permite rezar con mucho amor. O sea, hacerle culto a Dios, rezar, pero con mucho amor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y nos vamos para el quinto don, que se llama el don de entendimiento. ¿Y qué dice el don del entendimiento? Dice, es una facilidad para comprender lo que Dios nos dice por medio de su palabra, en la Sagrada Biblia o por otros medios. Y vemos que el don de entendimiento es eso. Quizás nosotros muchas veces vamos a leer, y a mí me ha pasado, cuando yo empecé en este camino a leer la palabra de Dios, no entendía nada a qué se refería el Evangelio, qué nos decía el Señor en el Evangelio. Y cuando empezamos a experimentar, a pedir la presencia del Espíritu Santo,
vemos cómo entendemos la palabra, vemos cómo Dios nos habla al corazón cuando nosotros leemos esa bellísima palabra, porque es el mismo Dios, es Dios mismo hablándonos a nosotros. Entonces vemos que a través de este don, cuando pedimos esa gracia, pedimos esa ayuda a Dios, saber que nosotros no lo sabemos todo, saber que no tenemos las suficientes capacidades, pero es Dios el que nos ayuda, y le clamamos y le pedimos y le suplicamos que nos ayude a entender la palabra, Él actúa y nos da ese discernimiento para entender la palabra. Entonces este sería el don del entendimiento. Y vamos para un sexto don que se llama el don de ciencia. Y dice también que este don de ciencia es una facilidad para distinguir entre lo falso y lo verdadero, o de qué forma obrar mejor en nuestra vida. Muchas veces, o en nuestra vida, en el diario vivir, vemos también cuando estamos en oración, podemos diferenciar si alguien nos está hablando de una forma verdadera o una forma falsa. Dios nos coloca en nuestro interior esa inspiración, o nos da esa poder discernir o entender o ver que de pronto lo que nos están diciendo no es lo real. Y también en cosas que de pronto nos llegan a nosotros, o a información, o cosas que de pronto nosotros leemos. Es el mismo Dios que a través de este don de ciencia nos da a diferenciar en lo que es verdadero y lo que es falso. Y nos vamos al séptimo y último don, que es maravilloso este don. Parece espectacular, me parece grandioso, que es el don de temor de Dios. El don de temor de Dios. Entonces, el don de temor de Dios es un temor cariñoso que nos inspira miedo a ofender a Dios por ser un Padre tan generoso y lleno de bondad hacia nosotros. Y también porque sabemos que Dios no dejará ni un solo pecado sin castigo. Entonces vemos que es un temor cariñoso, claro, un temor cariñoso, o sea, un temor tierno hacia Dios, porque sabemos que Dios nos ama tanto, tanto nos ha dado, que nos duele ofender al Señor. Entonces este es el temor de Dios. Entonces tenemos 7 dones, ¿verdad? Que son el don de sabiduría, el don de fortaleza, el don de consejo, el don de piedad, el don del entendimiento, el don de ciencia, el don de temor de Dios. Entonces son esos 7 dones, ¿verdad? Y terminamos con podemos hablar que terminamos con un último punto de esta charla, y la titulé así. No quiere decir que esto sea todo en general, pero lo quise resumir de esta forma en esta última pregunta: 7 formas o actitudes para desarrollar los dones y la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Y lo vemos. Estas 7 que yo resumí es la que te pueden permitir o te van a permitir a ti en la vida diaria de la oración, en esta consagración al Espíritu Santo, te van a permitir que se manifieste el Espíritu Santo mucho más, para que esta consagración pues haga el efecto en ti, porque no solamente es teoría, no solamente es conocer el Espíritu Santo, sino el experimentar, vivir el Espíritu Santo, ser testigos del Espíritu Santo. Entonces, estas 7 formas o 7 actitudes que podemos decir, lo tenemos primero en la oración. Tenemos que orar. Sin oración no podemos ver la manifestación del Espíritu Santo. Segundo, la lectura de la palabra del Evangelio. El Espíritu Santo, a medida que vamos leyendo, nos va dando ese entendimiento, nos va hablando Dios a través de la palabra de Dios. El tercero, estar en gracia de Dios. Estar en gracia de Dios, o sea, no estar en pecado mortal, te permite estar a la acción del Espíritu Santo, te permite esa docilidad al Espíritu Santo para que actúe en tu vida y en la mía. O sea, es importantísimo no estar en pecado mortal, alejarse del pecado, para que el Espíritu Santo que está en ti, que permanece en ti, en esos dones que se van desarrollando en ti, actúen, ¿verdad? Entonces es importante no estar en pecado mortal. El cuarto punto, o la cuarta forma, la cuarta actitud es no tener miedo. Dice el Señor: no tengan miedo, porque yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y no tener miedo es también
de que si tú tienes manifestaciones extraordinarias o sobrenaturales del Espíritu Santo, porque las hay, y las habla el Evangelio, milagros, prodigios, dice la palabra de Dios, que estas señales acompañarán a todos los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, agarrarán serpiente, tomarán veneno y no les harán daño, impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces esa experiencia sobrenatural, cuando a veces tenemos esa manifestación, a veces podemos sentir miedo y el Señor nos invita a que no tengamos miedo, a saber, a dejar que el Espíritu Santo actúe en libertad y decirle al Espíritu Santo, dame la libertad, dame el permiso, te doy la libertad, podemos decir, te doy permiso, te doy la libertad, la autorización para que hagas conmigo lo que tú quieras. Podemos sentir ese miedo, pero hay que entregárselo al Señor. Un quinto punto, ya para casi terminar, dice un quinto punto es vivir a María en nuestro corazón. Dice nuestro gran santo San Luis María Griñón de Montfort, o sea, hablar de la Santísima Virgen María, que también va a haber un tema para eso, es decir, hablar de María es unirnos a María, esa unión que tenemos que tener con María. Y dice San Luis María Griñón de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción, que nosotros no hacemos cosas más extraordinarias porque nos hace falta más unirnos a la Santísima Virgen María, porque su esposo el Espíritu Santo, cuando ve en un alma que está la Santísima Virgen María, vuela inmediatamente y brota abundantes frutos en cada una de las almas. Entonces es importantísimo, porque María Santísima, como sabemos, es la esposa ¿de quién? Del Espíritu Santo. Un sexto punto, vivir los sacramentos, vivir una vida sacramental, entre esas la Eucaristía, la oración al Santísimo, entre esos la confesión. Y un séptimo punto, el abandono en Jesús y María. O sea, es dejarnos conducir, dejarnos guiar por Jesús, dejarnos llevar de la mano de la Santísima Virgen María y de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos son los 7 puntos que puedo resumir. Pueden haber muchos puntos más en donde tú puedes desarrollar la actitud y la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, ya para terminar, vamos a hacer una oración, a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos bendiga, que nos ilumine, que nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por esta lección, te damos gracias por tu manifestación, Espíritu Santo de Dios. Danos el don de la consagración a ti, Espíritu Santo de Dios. Te necesitamos de tu presencia y sobre todo el don del amor para que encienda nuestros corazones, para que seamos como esos apóstoles en Pentecostés, como Pedro que predicó la palabra de Dios, su primera predicación apostólica, y con esa sola prédica convirtió a más de 3,000 personas. Danos esa gracia, danos esa fuerza también para poder dejar el pecado, alejarnos del pecado, y que esa gracia del Espíritu Santo pueda actuar libremente y derramarse en abundantes gracias, bendiciones y frutos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, no se olviden marcar like o tocar la campanita, darle me gusta y suscribirte a este canal. Bendiciones, Dios los acompañe, la gracia de Dios esté con todos ustedes.